Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios. ¿Cuántos están felices esta noche? ¿Qué le parece si al hermano que está ahí a la par con una sonrisa le da la mano y dígale, bienvenido a la casa de oración de nuestro Dios? Mientras ustedes se saludan, yo saludo a los hermanos que están en las redes sociales, ¿verdad? Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre sus corazones. Esta es su iglesia amiga, la iglesia Los Tres Ángeles, que hoy por hoy pues se mantiene activa, dinámica. El día de ayer me dieron una demostración extraordinaria. Yo me fui con gozo de ver el trabajo de esta iglesia. El Espíritu Santo se está moviendo. Así que felicidades a los líderes, a todos los miembros de esta maravillosa iglesia. Que Dios los siga guiando por el sendero de la justicia. ¿Les parece, hermanos, si oramos para poder acudir a la palabra de nuestro Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Querido Padre, buen Dios, que tu nombre sea alabado, bendecido por los confines de la eternidad, porque usted se lo merece, oh Dios. Gracias porque hasta aquí podemos decir, su mano pródiga nos ha sostenido. Es por su gracia, por su bondad y por su misericordia que nos concedes la vida. Y aquí estamos, oh Dios, debajo de este techo que ha sido asignado para alabanza suya. Te pido, Padre, que en esta noche tu Espíritu Santo se pueda sentir en nuestras vidas. Que tú seas el invitado de honor en este momento, porque tú, oh Dios eterno, eres el centro de nuestra vida. Señor, haz a un lado a este ser pecador. Trae el tizón encendido, Dios. Colócamelo en los labios, para que no hable palabras meramente mías, sino palabras que provengan del cielo a cada corazón presente. Bendiga su palabra, oh Dios, encadena, hila cada verso y que caiga con peso en nuestras vidas. Y en los momentos de dificultad, echar mano de estos tesoros que nos van a fortalecer para terminar esta carrera del evangelio y un día tener el privilegio de verte cara a cara. Bendice a tu iglesia, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir directamente al evangelio de San Juan. Vamos a ver, quiero ver las Biblias en alto. El evangelio de San Juan, capítulo 6. Qué bueno que traen su espada. En el capítulo 6, versículos 16 en adelante, se describe una escena que aparece en 3 evangelios. De los 4 evangelios que tenemos, aparecen en 3 evangelios. Y creo que Dios, al dejar esta escena plasmada en 3 libros, 3 evangelios, nos quería presentar un cuadro y decirnos en un mensaje tan profundo que la vida cristiana también tiene tramos difíciles, que el caminar del evangelio no es color de rosa todo el tiempo. Qué bonito cuando hay salud, energía, vitalidad, cuando las arcas económicas están bien, ahí nosotros estamos hasta con gozo y con alegría, pero hay momentos también en la vida cristiana que enfermamos. Hay momentos en la vida cristiana en que pasamos crisoles tremendos. Y creo que esta escena que vamos a leer a continuación describe ese cuadro y vamos a tratar de extraer algunos aspectos espirituales de esta parte tan importante que Dios dejó plasmada en 3 evangelios. Me hubiese gustado la versión de Lucas porque es un doctor historiador, ¿no? Me hubiera gustado esa postura, pero Dios, inspirado por el Espíritu Santo, estos hombres plasmaron lo que necesitamos en 3 libros. Vamos a leer del versículo 16 al 21. Si me ayudan con el micrófono, siento bajito, ¿no? ¿O es mi voz la que está muy alta? Ok, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, verso 16 en adelante, nos dice: al atardecer, los discípulos descendieron al mar. Atención. Entraron en una barca y fueron cruzando el mar hacia Capernaum. Solo este libro dice que iban hacia Capernaum. Atención. Ya había oscurecido
y Jesús no había ido con ellos. Y el mar se encrespó por un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca y enseguida llegaron a donde iba. Creo importante que para poder entender esta escena que viven los discípulos y el extraordinario milagro de Jesús, caminar sobre el agua. Ningún ser humano, hoy hay magos que han tratado de querer imitar, pero siempre hay algún truco debajo, ¿no? Pero ningún ser humano ha caminado en el agua como Cristo Jesús. Un evento extraordinario, pero creo yo que es importante poder entender el contexto y una serie de milagros tras milagro que se dieron antes de llegar a esta escena. Así que el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, está fácil de poder memorizar en qué capítulos está esta escena. 6 de San Juan, 6 de Marcos y el Evangelio de Mateo capítulo 14 describen esta escena, pero cada uno da su cuadro, agrega algunos elementos importantes que creo yo son importantes que nosotros los cristianos lo entendamos, porque Dios dejó esta escena para que le saquemos el aspecto espiritual y sacarle el mejor de los provechos a este texto bíblico. Vamos a leer un poco el contexto para llegar a esta historia. Vamos al Evangelio de San Marcos, por favor, en el capítulo 6. Y vamos a darnos cuenta que antes de llegar a esa escena hubieron 4 acontecimientos extraordinarios para llegar a esa escena. Milagro tras milagro que vamos a ver que Jesús realiza. Y que es importante llegar a esa escena tan vital que los cristianos deberíamos de hacerla nuestra, y que en los momentos de dolor, de tristeza, de oscuridad, de esos crisoles que pasamos, es necesario acudir a este verso y llenarnos de esperanza. Partamos que en el capítulo 6 de San Marcos aparece que Jesús acababa de estar en Nazaret, ¿verdad? Su tierra natal. Ahí en el capítulo 6 él describe que fue a ese lugar, pero no lo tomaron más que como el hijo del carpintero. Por eso es que no realizó muchos milagros ahí. Hay un verso bien emblemático que aparece en el verso 6. 6 dice: estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas y enseñaba. Noten qué interesante. Ahí no se realizaron muchos milagros, porque el versículo 3 la gente decía: ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Para empezar, hay que tener un concepto elevado de Jesús, que Él es Dios, para poder realizar un milagro en nuestras vidas. Así que en ese lugar, mis apreciados hermanos, Él no realiza muchos milagros. Otro evento significativo es que Jesús, por primera vez se registra que divide a los discípulos en parejas para poder ir a predicar y enseñar también en las diferentes aldeas y lugares donde el Señor Jesús iba a pasar adelante. Es bastante significativo porque Él los hace en parejas para ir y visitar a personas y llevar las buenas noticias. Otro de los eventos bastante significativos es que en el capítulo 6 aparece la escena donde Juan el Bautista es decapitado. ¿Por qué todas estas escenas son importantes tomarlas en cuenta para la escena que leímos en el Evangelio de San Juan? Porque nos va a ampliar el panorama para entender lo que va a suceder en ese evento. Así que Juan el Bautista es decapitado. Dice el capítulo 6, versículos 28 en adelante, dice: el guarda fue
por orden de Herodes, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Ustedes han de acordarse de esa historia. Le danzan al hombre, le dice: te doy, si es necesario, la mitad del reino, pídeme lo que quieras. Y ella pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que fue traído en un plato, lo dio a la muchacha y ella la llevó a su madre. Atención, verso 29. Al saberlo, los discípulos de Juan retiraron su cuerpo y lo sepultaron. El Evangelio de San Marcos, su fuente fue el apóstol Pedro. En el caso de Juan, al relatar algunas escenas bíblicas, va a la carrera, porque él escribe a los gnósticos y su interés era presentar a Jesús como divino. En el Evangelio de San Marcos parece ser de que las escenas van a la carrera y omite algunos puntos importantes, pero para eso el Señor dice: escudriñad las Escrituras. Hay que ir a otra escena para ver cómo nos va ampliando la idea. Acá, en este verso, dice que los discípulos van, recogen el cuerpo de San Juan el Bautista y lo entierran. Pero el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, por favor, vayan conmigo. Estamos viendo el contexto general para llegar a la escena que considero bien importante, asentar las bases. En el capítulo 14, versículos 12, va a agregar hoy un elemento importante. Dice el verso 12: entonces llegaron sus discípulos, los de Juan, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Pero aparece hoy algo importante. ¿Qué es lo importante? Que le dieron la noticia ¿a quién? A Jesús. Imagínense, el que lo bautizó, el que los discípulos de él empezaron a menguar porque se estaban yendo con Jesús. De pronto ese personaje que el mismo Jesús lo elogia, que dice que no hay hombre como ese, ¿no? Más grande por haber hecho lo que ese hombre hizo. Preparó el camino para Cristo Jesús. Y ahora viene y le llegan los discípulos de Juan a darle la noticia y le dicen: a Juan lo mataron y ya lo enterramos. Humanamente creo yo que Jesús se sintió triste, ¿no? Porque si cuando nosotros leemos la historia de Lázaro, dice que Jesús llora. Él en su parte humana, reconociendo la calidad de hombre, el calibre que era Juan el Bautista, se ha de haber sentido triste por lo que esta humanidad ofrece: dolor, miseria, muerte. Yo creo que Jesús en su parte humana se ha de haber sentido triste, porque escuche bien lo que dice el verso 13. Al oírlo, Jesús se retiró de ahí en una barca, en un lugar solitario. Pero cuando la gente se enteró, lo siguieron a pie desde la ciudad. Ok, vamos a ir poniendo todo el contexto. Jesús acababa de pasar de Nazaret y la gente decía: el hijo del carpintero, no se realizaron muchos milagros. Ahora Jesús va a dividir a sus discípulos en pareja para llevar el evangelio a las diferentes aldeas y lugares donde él iba a pasar. Ahora viene la escena donde le dicen: Juan ha muerto. Ahora Jesús busca estar solitario para orar. Pero ahora San Marcos vuelve en escena, ampliarlos un poquito más la escena. Vayamos de regreso al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, y miremos cómo se está poniendo de interesante el cuadro en nuestra mente. Capítulo 6, versículos 30, para que vayamos entendiendo el contexto de toda esa historia que nos va a llevar a ver el milagro donde Jesús camina en el agua. Dice el verso 30: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Yo quiero que vayan armando el rompecabezas ahí, cómo los evangelios empiezan a presentar el contexto. Acaban de estar en Nazaret, no se hicieron muchos milagros. Jesús sigue predicando, no se desmotiva, sigue predicando y enseñando. Se realizan milagros en otros lugares. Las muchedumbres los empiezan a seguir. Jesús ve la necesidad de dividir a sus discípulos en pareja. Llegan, le dan la noticia de que Juan el Bautista ha muerto. Él se pone triste, pero acá dice el versículo 30 que llegan sus discípulos de esa división en pareja
a contarle lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido, mis apreciados hermanos? Eventos importantes que le llegaron a contar a Jesús. Está en el verso 13, capítulo 6, verso 13. Echaron muchos demonios, ungieron con aceite a muchos enfermos y sanaron. Jesús había recibido la noticia de la muerte de Juan, pero también le fue necesario escuchar a sus discípulos de la misión que Él les había otorgado de ir a predicar, enseñar. Y estaban emocionados y llegaron a contarle, los demonios salían, enfermos sanaban. Y Jesús los tuvo que escuchar. Fíjense qué interesante. Jesús estaba en su corazón, que acababa de escuchar la noticia de que Juan había sido decapitado. Llegan sus discípulos y les dice, vámonos aparte. Porque miren, versículo 31. Y Él les dice, venid aparte a un lugar tranquilo y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían. Escucha esta parte, es importante. Que ni para comer, ¿qué dice? Tenían tiempo. ¿Por qué es importante poner todo este contexto de la historia? Porque después de que ellos se van aparte, me imagino que les ha de haber dado también Jesús la noticia, los escuchó, los instruyó. Y ahora cuando regresan, porque dicen los evangelios de San Mateo y San Marcos, que la gente lo reconoce, y la gente se volcaban a Jesús. Y ahora viene Jesús, se compadece de la multitud y va a decir la palabra del Señor, que Él baja de la barca y empieza a enseñar. Versículo 34. Cuando Jesús desciende del barco, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Escuchen, así empezó a enseñar muchas cosas, pero no solo enseñó. Vamos de regreso a Mateo capítulo 14. Miren qué interesante. Estamos poniendo el contexto de esta historia. Capítulo 14, allá Marcos dice que solo enseñaba, ¿verdad? Ahora mire el versículo 14. Al salir, Jesús vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Se imaginan las personas con grandes necesidades como las que tenemos ahora? Y Jesús, su fama se había extendido. Acababan de venir de predicar en un lugar donde a Jesús prácticamente había sido rechazado. Él los divide, los manda a predicar, recibe la noticia, Él se siente triste, se va con sus discípulos aparte, la gente lo reconoce. Ahora Jesús viene porque siente compasión de ellos, ver las multitudes buscando la sanidad, buscando escuchar palabras de vida eterna. Jesús se compadece, les enseña, pero también los empieza a sanar. Ahora la tarde, imagine todo esto en un día. Entonces ya se está haciendo tarde y son muchedumbres, aproximadamente 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Se imaginan esas grandes multitudes acercándose a buscar a Jesús? Ahora viene Jesús y prueba a sus discípulos, les dice, ¿cómo vamos a alimentar a esta cantidad de personas? Ustedes conocen el milagro, los sienten en el césped, empieza a multiplicar los panes, los peces, todos son alimentados. Y ahora se le ocurre a uno de sus discípulos, es de aprovechar, incitar a la gente y pongámoslo como rey. Porque nadie ha hecho milagros como los que Jesús hace. Ahora vayamos al Evangelio de San Juan a ver qué sucede. Vamos al Evangelio de San Juan y miremos que ahora las intenciones que en sus corazones había, Jesús los entendió. ¿Cuáles eran las intenciones? Era que querían hacer rey a la fuerza a Jesús. Pero ahora Jesús va a desbaratar todo eso de una forma estratégica. Capítulo 6, versículos 15 dice, como Jesús entendió que iban a venir para arrebatarlo a la fuerza y proclamarlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hoy sí tenemos claro el contexto de toda la historia. Viene así rapidito, vienen de Genezaret, no lo reconocen como el Dios verdadero, no realiza muchos milagros, Él se sigue para otras aldeas y otros lugares.
ve la necesidad de dividir a sus discípulos, llega la noticia que Juan el Bautista está decapitado, muerto, se siente triste, se van aparte, él escucha a sus discípulos, regresa, tiene compasión de las multitudes que llegan, empieza a enseñar, a sanar, y él dice, conozco las intenciones de estos, me quieren agarrar a la fuerza y poner como rey. Entonces se iba a estropear el plan de redención. Y dice Jesús, voy a ver cómo desbarato esto, y lo hace de una forma estratégica. A los incitadores, que entre ellos estaba Judas, les dice, miren, váyanse adelante, porque ya es de noche. Váyanse adelante y yo me voy a ir a orar un momento por acá al monte. ¿Ven qué interesante? Jesús desbarata, miren, yo me imagino que las multitudes estaban pensando, bueno, nos dijeron que hay que ponerlo como rey, ¿qué pasa? Ya comimos, qué maravilloso, todos sanos. Pero de pronto ven que allá en la barca van los discípulos y Jesús desaparece porque se va para el monte a orar. Hoy sí viene la escena, ¿no? Ya parece ser que ya se nos está ampliando la idea del cuadro y ahora es necesario ver la escena donde Jesús camina en el agua, hermanos, porque es importante tener el contexto anterior, porque miren los aspectos espirituales que vamos a extraer. Vamos ahora al Evangelio de San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Y miremos ahora esa escena y Jesús los manda. Yo creo que ahí sí ya queda clara la idea por qué Él los manda adelante, ¿verdad? Y por qué Él se queda, porque San Juan dice que lo querían tomar a la fuerza y ponerlo como rey. El incitador ahí, de acuerdo a la pluma inspirada, era Judas. Decía, pongámoslo como rey, en varias ocasiones. De hecho, cuando él entró en el asnita, ¿se acuerdan? También andaba el hombre ahí queriéndolo poner como... Pero se iba él solito. Miren, qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo 14, versículo 22. Entonces Jesús mandó a sus discípulos a entrar a la barca. Hoy ya van a entender por qué los mandó, ¿verdad? E ir delante de él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la multitud. Solo el Evangelio de San Juan dice que iban para Capernaum. El libro de San Marcos dice que iban al otro lado a Betsaida. Antes de ir a Capernaum, era necesario llegar, arribar a Betsaida. Así que Jesús los manda, dice la palabra del Señor, ir delante de él al otro lado del lago. Ese lago era tan grande que van a ver en algunas escenas, ya sea Juan o Marcos, dice que era mar, porque era tan grande ese lago que se levantaban olas también y todos lo interpretaban que era un mar, pero realmente es un lago. Dice, mientras él despedía a la multitud, despedida la gente, subió al monte a orar a solas. Hoy ya entienden por qué. Al anochecer estaba ahí solo la barca. La barca estaba ya en medio del mar y azotada por las ondas porque el viento era contrario. El Evangelio de San Marcos va a utilizar algunas palabras interesantes. Dice que los vio ir Jesús con gran fatiga remando. ¿Por qué les dije que era importante el contexto? Porque esos hombres habían estado ocupadísimos. Habían venido de predicar. Después de predicar fueron a darle el informe a Jesús. ¿Ves por qué es importante dar el informe de los avances misioneros de la iglesia? Le fueron a dar el informe. Después de estar un ratito a solas, solo para tomar aire, y se daban cuenta que la gente venía, iba, porque andaban buscando a Jesús. Cuando bajan a la barca, ahora las multitudes están ahí. Se realiza el milagro. Miren, anduvieron repartiendo el pan en las canastas. Traten de imaginarse esos hombres trabajando en favor de la obra. Después empieza la licitación. Pongámoslo como rey, aprovechemos. Necesitamos al Mesías, ya, coloquémoslo. En todo ese movimiento y todo ese cansancio, dijo Jesús, vamos a desbaratar esto. Váyanse ustedes adelante, yo voy a ir a orar ahorita por acá, por favor, váyanse. Y las multitudes se quedaron pensando, ¿qué sucede? Y ahora Jesús les dice, váyanse. Dice el Evangelio de San Marcos que ellos iban remando con gran fatiga. Dice el versículo 24, la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las ondas porque el viento era
contrario. Vayamos a Marcos de nuevo y miremos esa escena, cómo la presenta Marcos en el capítulo 6. Miren qué interesante. Y vamos a leer el versículo 45. Dice así: enseguida Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Betsaida. Era donde iban a arribar. Entre tanto que él despedía a la multitud, después de despedirlos de ellos, se fue al monte a orar. Ahí desbarató la idea de ponerlo rey. Cuando anocheció, la barca estaba allá en medio del mar y él solo en tierra. Atención, verso 48. Jesús lo vio remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Miren, esta escena, hermanos, es para poder aprovecharla a nuestras vidas espirituales. Porque esta escena prácticamente es como una analogía de los pequeños tramos o largos tramos que en la vida cristiana tenemos. Porque, hermanos, la vida cristiana no es color de rosa. Jesús no prometió que no iban a haber problemas. Lo que Él prometió es estar con nosotros para enfrentar los problemas. Queridos hermanos, yo quiero que miren la escena. Esos hombres van cansados. Muchas veces nos cansamos por las cosas que vemos en este mundo. Muchas veces estamos remando y parece ser que estamos en el mismo lugar. El enemigo levanta esos vientos porque saben, dice la pluma inspirada, que quería aprovechar destruirlos a los discípulos ya que estaban solos. El enemigo quiere destruir nuestras vidas, quiere desbaratar nuestra familia, quiere hacernos pedazos. Ya en la oscuridad parece ser de que esos hombres, cuando estaban remando con fatiga, con esa ansiedad de llegar al otro lado, estaba anocheciendo, ya oscuro, dice la Biblia. Ellos estaban en medio. Muchas veces así somos los seres humanos. Nos sentimos en medio de los problemas y para todos lados que miramos oscuridad. No hallamos la salida. El viento es contrario, cansado. Muchas veces así pasa en nuestras vidas, hermanos. Llega el dolor, la miseria nos golpea. Llega la orden del día, los problemas. Y acá miramos a los discípulos qué hacer en ese momento. El enemigo queriéndolos ahogar. Dice ahora en Mateo capítulo 14, dice: la barca estaba allí en medio del mar, azotada por las ondas porque el viento es contrario. Parece ser que queremos salir adelante y algo sucede en el camino y no avanzamos. Hermanos, el enemigo quiere destruirnos. Qué bueno, y felicito a la iglesia que toma como punta de lanza la oración para todos sus proyectos. Porque como iglesia solo podemos vencer con la oración. Hermano, esta escena no se queda acá. Parece ser de que esta escena va a pintarnos el cuadro de nuestra vida cristiana. Y ojalá lo aprovechemos al máximo. Dice el versículo 25. A la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. En Mateo 14. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro: Señor, ¿eres tú? Manda que yo vaya a ti sobre el agua. Solo Mateo va a presentar la escena tan intrépida del apóstol Pedro, porque Pedro era intrépido, hermanos. Pero qué bueno que la vida de Pedrito nos ha dado grandes enseñanzas, ¿no? El apóstol Pedro, muchas veces nos identificamos con Pedrito, pero mire, acá Pedrito dice: si eres tú. Mire, ese hombre era valiente. Quiero que se imaginen la escena. Están ahí remando y el viento contrario. Están en la oscuridad, no hay salida. ¿Y para dónde es el camino? Está oscuro. Quieren llegar al otro lado. Y de pronto ven a Jesús caminar. Y empiezan a gritar: ¡fantasma! A nadie en toda la historia de la humanidad han visto caminar en el agua, especialmente en un momento tan terrible para los discípulos. Estoy seguro que tenían tanto miedo por lo que estaban pasando en la oscuridad, remando con gran fatiga, no hallaban qué hacer, ansiedad que sentían, y ven aparecer a alguien ahí caminando en el agua, hermano. Humanamente cualquiera se asustaría, ¿sí o no? Así que esos hombres han de haber gritado. Yo no sé quién gritó más de los 12 ahí. ¡Ay! Cuando vieron a Jesús caminar. ¡Fantasma!
No teman, soy yo, dice Jesús. Si eres tú, manda que yo camine en el agua. Miren lo interesante. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Mire, ese es un acto de fe, hermano. El primer paso que ha de haber dado Pedro, bajando así de la barca, viendo a Jesús, y pone el primer pie, lo sintió firme. Yo creo que la pierna temblorosa, pero sintió firme. Del otro paso y se va acercando a Jesús. Pero hermano, dice la Biblia que al ver el viento fuerte, ¿no?, perdió la mirada de Jesús. Hermanos, en los momentos de dificultad, en los momentos de oscuridad, cuando estés remando en la vida y tú dices: no puedo más, y llega Jesús en escena, hermano, no dejes de ver a Jesús en esas circunstancias. No dejes de ver a Jesús. Porque, hermano, cuando llegan esos crisoles, algunos lo que sucede es que se salen de la iglesia. Fracasan en su vida cristiana, hermano. Hoy esta escena es para que tú la tomes en tu corazón y digas: yo siempre, a pesar de los crisoles, la oscuridad y que el viento esté en contra mía, yo miraré a Cristo Jesús. Y aquel hombre pone el primer pie, ¿no? Sintió firmeza. Yo trato de imaginarme esa escena, temblando las piernas, pero caminando, viendo a Jesús, y se empieza a ahogar. Entonces Jesús le traba. Miren qué interesante, verso 29. Pedro descendió de la barca, anduvo sobre el agua en dirección a Jesús, pero cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, gloria sea a nuestro Dios Jesucristo, que traba de la mano de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, hermanos. Dios, te lo repito, no ha prometido que no vas a tener momentos difíciles. Hace unos días atrás tuve la oportunidad de ir a ver a mi hermanita Carmen al hospital. Fui a orar por ella. En mi corazón iba a darle yo palabras de ánimo. Hermanos, con mi esposa fuimos y yo venía llorando con ella. Junto con ella veníamos llorando en el camino. Ver una mujer aguerrida, una mujer para la obra. Extraordinario el testimonio que esa mujer dejó, ¿no? Y ahora verla ahí postrada me hizo pensar que también a los hijos de Dios nos pasan cosas feas. Problemas están a la orden del día. Cuando le estuve hablando, ella empezó a llorar, hermano. Yo tenía que verme fuerte ahí con mi esposa, ¿no? Pero cuando salimos, hermanos, nosotros veníamos despedazados. Y eso me hace entender a mí que en la vida, como estamos en guerra, y lo más probable es que en una guerra, en medio de nosotros nos caiga una bala. Esa bala puede ser el cáncer, puede ser el SIDA, puede ser cualquier situación, pero una bala es posible que nos caiga en esta guerra entre el bien y el mal. El enemigo ha traído dolor, miseria a este mundo. Pero Jesús nos dice: no temas, que a pesar de que pase momentos difíciles, yo voy a estar contigo. Usted pídale en su corazón que Jesús siempre esté en la barca con usted. Porque, hermano, cuando Jesús está en la barca, también Jesús calma la tormenta. Esas tormentas emocionales que muchas veces tenemos. Y Pedrito que nos enseña que somos tan frágiles también. Cualquier cosa de este mundo nos distrae. El viento y el hombre se empezó a hundir. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario? Que su mano pródiga siempre estará para sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús siempre va a estar para nosotros. A mi hermanita yo sé que ya le espera su corona. No importa el tramo que pasemos, algunos la vamos a tener difícil. Su servidor fui golpeado en un accidente, pasé 3 meses tirado. Yo dije: ya no la hago. Pero levanté mis manos al cielo y le dije: Señor, dame otra oportunidad de vida. Quiero servirte. Y aquí estoy, hermano.
alabando su nombre. En cualquier tramo, asegúrate de ver a Jesús. Asegúrate que Jesús esté en tu barca. ¿Qué les parece si esta noche le decimos al Señor: Señor, nunca te vayas a bajar de la barca? Señor, siempre queremos verte. Señor, traba de mi mano cuando me esté hundiendo, porque tú eres mi Salvador. ¿Les parece si venimos de rodillas y le decimos al Señor: gracias por la vida y gracias por darnos este mensaje a conocer en nuestro corazón que a pesar de los problemas Jesús estará con nosotros? Querido Padre, buen Dios, acá ves a tu pueblo de rodillas, primero reconociendo nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, nuestra fragilidad, porque Padre, sin usted no somos nada. Señor, la humanidad caída en pecado, nuestra inclinación hacia el mal nos hace cada vez más débiles. Pero Señor, aquí estamos suplicando la unción de su Espíritu Santo para que en los momentos difíciles nuestra fe ya esté desarrollada y que nuestra mirada siempre esté puesta en usted, oh Dios eterno, y que usted esté siempre en nuestra barca, porque de esa manera se va a calmar la tormenta. Bendice esta iglesia, Señor. Yo no sé quién está pasando momentos difíciles en esta noche. Yo no sé quién está haciendo una súplica en su corazón. Yo no sé quién está pasando el crisol. Yo no sé, Padre eterno, qué situación, pero tú mejor que nadie conoces nuestras vidas. Y ahora, Padre, te suplicamos que tu mano pródiga nunca nos suelte. Y Señor, y que digamos siempre como Pedro: Señor, sálvame. Ahora en esta noche te decimos: Señor, sálvanos. Salva a esta iglesia, derrama de tu Espíritu Santo para hacer grandes proezas en tu nombre y dar testimonio que pese a las situaciones que pasemos, que tu nombre sea glorificado. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.